Buenas noches. El grupo 4, a cargo de Blanca Dilia Barrera, Carolina Claros, Diego Valencia y Leonardo Céspedes, presentan la Reforma Protestante. Y para hablar de este tema es necesario enfatizar la importancia de un nuevo comienzo, ya que hay momentos en la historia de la humanidad en donde los viejos caminos tocan su fin y es necesario crear nuevos caminos. Este fue el caso a finales del siglo XV y a comienzos del siglo XVI de Cristóbal Colón, quien se lanzó a buscar nuevas rutas comerciales, ya que las vigentes se cerraron, y terminó encontrando un nuevo mundo. Asimismo, los grandes cataclismos religiosos del siglo XVI y las nuevas tierras teológicas que fueron expuestas resultaron en la búsqueda de nuevos caminos. Como resultado, los factores más importantes que surgieron fueron el nacimiento de las naciones europeas modernas, las dudas acerca de la jerarquía eclesiástica, la alternativa mística, el impacto del normalismo sobre la teología escolástica y el humanismo del Renacimiento. El auge del sentimiento nacional fue el fenómeno político más importante a comienzos del siglo XVI, ya que el nacimiento de las naciones modernas fue la transición entre el feudalismo medieval y las monarquías centralizadas. Aunque los cronistas españoles han descrito el periodo entre el año 711 y 1492 como la lucha contra el infiel, la verdad es que la España cristiana estaba dividida contra sí misma, ya que cada soberano buscaba sus propios intereses. Fue solo hasta finales del siglo XV, cuando Isabel de Castilla se casó con Fernando de Aragón, que se consolidó una España unida. Debido a las guerras contra los moros, que eran los musulmanes, España logró unir la fe católica con su propia nacionalidad, y esto llevó a querer reconquistar la península y el Nuevo Mundo. El Papa Alejandro VI y sus sucesores le concedieron a la corona el patronato real, que los hacía dirigentes de la Iglesia en sus posesiones de ultramar. La Inquisición fue la ardiente defensora de la ortodoxia que estaba bajo el dominio de la corona para mantener la fe católica y purificar la sangre y cultura española. Francia comenzó el siglo XVI como una monarquía centralizada en Europa occidental, la cual no tenía los límites habituales de las monarquías de su época. La Guerra de los Cien Años contra Inglaterra fue igual de importante que la de España contra los moros. Francia parecía haber llegado al ser el centro de la cristiandad, ya que el papado estaba en Aviñón. Los ingleses, por su parte, lograron una unión con Enrique VIII, que era el hijo de Enrique VII e Isabel de York. El nacionalismo alemán se manifestó de dos maneras. La primera, un sentimiento nacionalista, a pesar de las fronteras feudales, y la segunda, a través de las naciones independientes como Suiza, Holanda y Bohemia, que eran parte de Alemania. Luego el nacionalismo moderno fue un factor importante de la síntesis medieval y abrió el camino a las rupturas religiosas que dio lugar a la Reforma Protestante. Otro factor que contribuyó a esos cambios fue el desarrollo del comercio y de la economía mercantil. El capital vino a ser manejado y administrado por las ciudades y por grandes casas bancarias, dejando de lado la agricultura como fuente de riqueza. Los campesinos, así como los nobles feudales, se fueron empobreciendo por la inflación tan alta de esa época. Todo el sistema de administración eclesiástica se había forjado dentro de una sociedad feudal. Las estructuras civiles y eclesiásticas no tomaron en cuenta el poder de la ciudad y del capital. Tales condiciones hicieron que la jerarquía eclesiástica tradicional comenzara a perder su poder y prestigio. La pérdida de autoridad por parte de la jerarquía eclesiástica fue causada por tres acontecimientos. El primero, el traslado de Aviñón. El segundo, el gran cisma de Occidente. Y el tercero, la captura del papado por el espíritu del Renacimiento italiano. Cada una de estas etapas de decadencia del papado conllevó grandes gastos. Los papas y antipapas del gran cisma se enfrentaron en una gran contienda para probar
cuál era el verdadero sucesor de Pedro. Los papas del Renacimiento, en sus ansias de proteger las artes y de llevar a Roma los mejores artistas de su tiempo, y para costear sus guerras e intrigas políticas, hacían cuanto estaban en su poder para aumentar sus ingresos. Esto causó que el papado necesitara más fondos y para eso buscaban métodos cada vez más ingeniosos para adquirirlos. Por ejemplo, Juan XXII, famoso por sus medios ingeniosos de obtener fondos, comenzó a reclamar los ingresos de los impuestos eclesiásticos, lo cual hacía que sus beneficios debían ser enviados a la Santa Sede. El resultado de esta situación fue la práctica de demorar los nombramientos cuando alguna sede importante quedaba desocupada. A esto se añadió la práctica de crear nuevos puestos y venderlos. Por último, la venta de indulgencias que hizo causa célebre durante las primeras etapas de la Reforma Luterana, lo que llevó a mayores excesos, porque necesitaban fondos para completar la hermosa Basílica de San Pedro en Roma. Esto no quiere decir que toda la jerarquía eclesiástica estaba corrompida. Había muchos hombres hábiles y dignos. Uno de estos fue el cardenal español Francisco Jiménez de Cisneros, quien unió sus grandes logros intelectuales a una vida estricta de austeridad. Pero a pesar de eso, la corrupción parecía universal. El resultado de esto creó una tendencia a separar la vida eclesiástica y sacramental de la moral cotidiana. Por la corrupción en la jerarquía eclesiástica de la Edad Media, muchos de los que defendían la ética moral en el Evangelio se preguntaban si no habría otro medio de ser cristianos, y uno de esos medios que encontraron fue la vía mística. Esta alternativa mística no se oponía a la Iglesia ni llevaban al extremo la perfección que caracteriza este corriente. Por el contrario, eran personas tranquilas y eruditas que se dedicaban al estudio, la meditación y la contemplación, y no pretendían convertir a toda la Iglesia a su modo de entender la vida cristiana. Como prestaban poca atención a la jerarquía, esto hizo que se preguntaran nuevamente si no habría otro modo de ser cristianos. El resultado de este movimiento místico fue la fundación de los Hermanos de la Vida Común. Estos hermanos llevaban una vida de intensa devoción. En lugar de pasar tiempo aislados del resto del mundo, se dedicaron al estudio, la meditación y el trabajo manual. Mediante la producción de manuscritos y la generación de escuelas, permitió poner los mejores conocimientos al alcance de la juventud. Los Hermanos de la Vida Común contribuyeron al humanismo. Erasmo de Rotterdam fue educado en una de esas escuelas. Gracias a este movimiento del misticismo, la Iglesia pudo gozar de una mayor participación en la vida cristiana. Otro proceso para la disolución del movimiento medieval fue el impacto del nominalismo. Según ellos, todo lo que existe es particular o individual. Ellos afirman que los universales son un nombre. A partir de los universales, todo el universo se entendía como una jerarquía lógica y reflejaba en la jerarquía eclesiástica y civil. Bajo estas creencias se desarrollaron los primeros siglos del medioevo. Los nominalistas del siglo XV no negaban la existencia de los universales. Ellos negaban la posibilidad que mediante tales universales la mente humana pudiera llegar a tener una percepción clara de la naturaleza última de la realidad. El propósito de los nominalistas no era destruir la teología medieval ni rechazar la ortodoxia católica. Por el contrario, eran extremadamente ortodoxos. Ellos lo que sí hicieron fue sencillamente declarar que varias de las bases de la síntesis medieval ya no podían defenderse. Los nominalistas trataban de construir un nuevo sistema de teología sobre bases nuevas, pero ninguno de los sistemas podía resistir los ataques del método de crítica teológica que los propios nominalistas habían aplicado a los teólogos anteriores. En consecuencia, el debate teológico se hizo cada vez más complejo y se enredó en sutiles distinciones lógicas. Surgió una desconfianza hacia los teólogos y esta desconfianza encontró su más clara expresión en la obra de Erasmo y los demás humanistas. Erasmo y los humanistas.
Para abordar este tema queremos tratar las características del humanismo, movimiento dado en el Renacimiento en los siglos XV al XVI. La primera característica es el rechazo al dogma religioso. La segunda, la visión antropocéntrica. La tercera, el rescate de los autores, obras y pensamientos clásicos. La cuarta, impulso de las ciencias basadas en la evidencia empírica. La quinta, la invención de la imprenta de tipos móviles. Este último le dio auge al movimiento humanista, ya que hasta entonces había sido necesario depender de manuscritos cuya fidelidad al original se hacía dudosa dada la larga serie de copistas, cuyos errores podían haberse introducido en el manuscrito. Por esta razón, muchos de los principales humanistas se dedicaron a la ardua tarea de comparar manuscritos y producir ediciones críticas de los escritos de la antigüedad, así como de los padres de la Iglesia y del texto bíblico. Dentro de los humanistas más conocidos tenemos a Erasmo de Róterdam, quien fue considerado como humanista porque quería volver a las fuentes del cristianismo. Como sacerdote católico, Erasmo fue una figura importante en la erudición clásica que escribió nuevas ediciones latinas y griegas del Nuevo Testamento que plantearon cuestiones que serían influyentes en la Reforma Protestante y la Contrarreforma. Vivió en el contexto de la creciente reforma religiosa europea. Si bien criticó los abusos dentro de la Iglesia y pidió una reforma, se mantuvo alejado de Lutero y continuó reconociendo la autoridad del Papa. Erasmo defendía la idea de regresar a las fuentes del cristianismo, pero creía que esa tarea, por su propia naturaleza, requería un espíritu de moderación y de caridad que le parecía estar ausente, tanto en los defensores del cristianismo tradicional como en los proponentes de la fe protestante. Continuó siendo católico, porque creía que, a pesar de toda la corrupción de la Iglesia católica, a la cual se opuso tenazmente, era dentro de esa Iglesia que se podía ser cristiano, y era de esa Iglesia que él esperaba que surgiese la verdadera reforma del cristianismo. Le bastaba volver a lo que él creía eran las sencillas enseñanzas de Jesús, ya que la verdadera doctrina cristiana era realmente simple, basándose en el estudio de las Escrituras. Su interpretación de esas enseñanzas era básicamente estoica y platónica. Para él, lo importante era la filosofía de Cristo, que era en esencia un modo de vida racional, moderado y ordenado. Dentro de sus obras están los Coloquios de Erasmo, que son una crítica a la vida monástica, con la cual no estaba de acuerdo. Su tratado Julio excluido del cielo es una crítica a las personas que abandonan el ascetismo para entregarse a los gustos mundanales. En sus paráfrasis del Nuevo Testamento se destacó en separarse del sentido literal. Fue duramente criticado, debido a que se le exigía tomar una actitud a favor de la Iglesia católica, para diferenciarse de la Reforma luterana, ya que los protestantes utilizaban sus escritos y de su fama para promover su propia causa. Debido a esto escribió su tratado sobre el libre albedrío, ya que en esto honestamente estaba en desacuerdo con Lutero. Erasmo es el inicio de una nueva era, la era de la imprenta, de los libros y de la erudición, ya que inauguró la moderna erudición bíblica al editar el texto griego del Nuevo Testamento, y que, 4 siglos más tarde, cuando los protestantes y católicos comenzaron a conversar los unos con los otros, en lo que podría describirse como un espíritu de tolerancia al estilo de Erasmo.